Muy bien, amigos, estamos en vísperas del 17 de octubre, más precisamente será mañana, si están mirando este programa en vivo, aunque probablemente esta columna la vean en diferido a lo largo de toda la semana. Y de la mano de Gaby Borrelli, ¿a quién vamos a recibir con un aplauso? Gracias. Gracias. Nos vamos a sumergir en dos universos que nos atraviesan y que nos interesan puntualmente, que son la literatura y el peronismo. Exactamente, un encuentro siempre desajustado, ¿no? ¿Por qué? Y porque cuando Perón accede, el nacimiento del peronismo fue bastante rechazado por la literatura, ¿no? El ambiente literario argentino rechazó de pleno. El peronismo lo miró al principio un sector lo miró con desconfianza, otro sector de la izquierda adscribió al peronismo, pero después la narración del 55, y de eso vamos a hablar, siempre los imaginarios literarios alrededor del peronismo están, digamos, algunos libros. Casa Tomada, por ejemplo, de Julio Cortázar. Uh-huh. La fiesta del monstruo, uh-huh, de Borges, ¿no? Las principales idearios acerca del peronismo, idearios literarios, imaginarios, literarios son muy críticos del peronismo, ¿no? Como una amenaza. Bueno, Silvino Campos, ¿no? En este país ser escritor es ser antiperonista, ¿no? El grupo Contorno que se da desde la izquierda alrededor, pero había otras voces muy, muy acalladas. Antes de empezar con eso, bueno, yo estoy muy emocionada con la nota del Indio. Yo también. Y te noté conmovida. Estoy conmovida por varias cuestiones. Ahora vamos a volver, porque lo voy a enganchar con algo que dijo, principalmente lo de entender o no entender, la literatura o el lenguaje o el virus, lo vamos a enganchar con esto del peronismo. Yo estoy conmovida, bueno, todos tenemos una historia personal con el Indio Solari. Total. Pero yo tengo una historia personal con las entrevistas al Indio. Porque a mí me crió, bueno, no quiero decir mi maestro, pero ustedes saben que yo hago radio y Tom Lupo. Tom Lupo. Claro. Y la semana antes de que saliera, recordé la entrevista, la tengo grabada, la entrevista con Tom, que el Indio le hizo a Tom, una entrevista divina. Nada, y pensaba que Tom recordó toda su vida esa entrevista y a mí le pedía que me la contara. Qué hermoso. Y decía, y Pedro ahora también, que también es mi compañero. Voy a recordar siempre esta entrevista. Claro. Exacto, y para mí fue esa entrevista que yo no vi y que yo solo escuché, que Tom me contaba, que termina diciendo, bueno, si vos y yo podemos hacer algo juntos, una canción, o esta entrevista, es que algo, decía el Indio en el 84, 85, sí, ¿no? Sí. Bueno, y ahora lo hiciste vos. A mí me toca personalmente eso. Sí, lo noté, me di cuenta, Gaby. Sí, estaba muy emocionada. Y después de dos cosas fundamentales que dice el Indio ahí, ¿no? Primero que dice que nada es serio en el ser humano. Esa frase... Ni siquiera las expresiones de dolor. Esa frase me parece que es la frase más literaria, ¿no? De esa nota del Indio, porque ni siquiera en el ser humano las expresiones de dolor son serias. Eso George Bataille dice lo mismo, ¿no? Dice que toda la expresión del ser humano no tiene expresión en realidad, que el sentimiento total no puede tener expresión. Todas las expresiones van ahí. Uh-huh. Bueno, y después lo que dice de no entender, ¿no? Dice, bueno, yo no hago. Y una defensa, ¿no? Porque a mí hay puñalitos chiquitos que tengo en la vida que cuando me dicen, no entiendo el poema, no entiendo. Y un puñalito. ¿Pero qué quiso decir? Porque acá hay un puñalito, ¿no? Es para imaginar. Es para imaginar, es para que además vos te puedas encontrar en algo que yo no quise decir. Y vos fuera de mí me descubras. Hay una anécdota muy hermosa que me contó mi amiga Carolesta, que ella daba clases de literatura en la Villa Carlos Gardel, y una vez les da un poema de Borges, el poema de los dones, no sé qué. Y un nenito le dice, no entiendo nada, pero es hermoso. ¿No? Buenísimo. Entonces, ahí hay algo de el no entender nada, pero es hermoso. Ahí se crea, ¿no? una poética. Y también me parece que la entrevista fue muy profunda en el sentido de cómo dialoga políticamente una obra de arte con su presente. Total. Ese diálogo poético, que acá lo venimos trabajando muchísimo desde que empezó aquí Argentina todo este año, venimos hablando de eso. ¿Qué diálogo hay? Bueno, hay siempre un diálogo desajustado. El realismo, lo que en literatura se llama el realismo, expresiones realistas, intentan mostrar, transparentar algo que teóricamente vos no estás viendo. Porque si yo te escribo una novela para que vos veas una realidad, teóricamente
el realismo quiere mostrar algo que no vos ves. Sería más parecido a un medio de comunicación. Si vos pintás un perro hiperrealista, probablemente tengas 2 perros y no un cuadro. Claro, también, como dice Lindo, pero también hay algo de esto de decir, te estoy mostrando lo que no ves. En la década del 60, en la Argentina, siguiendo esta tradición de dicotomía Florida-Boedo, forma, contenido, forma. También hay algunos que creyeron, como el grupo Claridad de la década del 30, que era la literatura o las obras de arte eran instrumentos de concientización para la revolución, ¿no? Y ahí hay otra suerte de realismo. Pero surgieron a partir de la década del 60 algunas expresiones literarias que sí intentaron problematizar y no entender al peronismo, ¿no? El primer relato que traje hoy te va a encantar. Yo no sé si alguna vez vos te cruzaste con este libro. A ver. No. Porque mira, se llama, lo vamos a ver ahora, Cabecita Negra de Germán Rosenmacher. Germán Rosenmacher fue un periodista. ¿Esto es anterior al peronismo? No, eso se publica en 1961, la primera vez que aparece. Okay. Y después una publicación en 1963 con Jorge Álvarez, esta, y después vamos a ver una obra del 61, una obra del 69 y una del 2003. Bárbaro. Tres libros que tienen que ver con el peronismo, pero no directamente, no los lugares comunes como Marechal. Claro, perfecto. El Turco Asís. El Turco Asís, ¿no? Estas obras son paradigmáticas por varias cosas. Cabecita Negra. Cabecita es un cuento que escribe este jovencísimo Germán Rosenmacher. Germán Rosenmacher adhería al peronismo década del 60, era un joven periodista, murió jovencísimo. Murió en el 71 a los 35 años en un accidente automovilístico. O sea que tenía 25 años cuando salió. Exacto. Era muy, muy joven y escribe un relato espectacular que fue leído Sebrelli, Horacio González, varios, el grupo Contorno, lo leyeron como la contracara de Casa Tomada. Okay. ¿Recuerdan ustedes Casa Tomada? El cuento de Cortázar, donde 2 hermanos están en Banfield en una casa y la casa se va haciendo como más chica, ¿no? Se van a apropiar. Los otros, nunca se sabe, esa aparición fantasmagórica. Van ocupando ambientes. Hay muchas lecturas. Bueno, eso es como el peronismo fue leída como un cuento antiperonista, ¿no? Acá en Cabecita Negra pasa lo contrario. Un señor de clase media, porteño, el señor Lanari, de otra novela, Lanari, tiene insomnio, su familia se fue de viaje, tiene insomnio, está en su departamento, sale al balcón, hace un café, fuma un pucho, tiene insomnio en la ciudad y escucha una mujer llorar. Voy a leer el fragmento. Escucha una mujer llorar, ¿no? Llorar, bueno, está ahí. De pronto una mujer gritó en la noche. De golpe, una mujer aullaba de todo lo que daba como una perra salvaje y pedía socorro sin palabras. Gritaba en la neblina, llamaba a alguien, a cualquiera. El señor Lanari dio un respingo y se estremeció, asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar, era de noche. Podía despertar a alguien, había que hablar más bajo, se hizo un silencio y de pronto la mujer gritó de nuevo, reventando el silencio y la calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre anterior a las palabras, casi un bajido de niña desesperado y solo. Baja el señor Lanari a asistirle a la chica. Era la madrugada, viene un policía. Ve la situación de una chica llorando, una morochita, una cabecita llorando, y un señor de clase media, entonces imaginó cualquier cosa, o que le estaba pegando, que le iba a prostituir, o cualquier cosa. Entonces el cana le dice, ¿qué están haciendo acá? Entonces el señor Lanari, el buen pensante del señor Lanari, que quería hacer algo bueno por la chica, dice, no, por favor, usted está entendiendo mal, vivo acá arriba. Y sube a la chica y al cana a su casa. Le sirve un coñac al cana. Y ahí empieza a darse cuenta que tiene 2 cabecitas negras en su casa, ¿no? No entendía nada, le sirvió café.
Después lo llevó a conocer la biblioteca. Todo esto al Cana, mientras la chica estaba ahí, y empieza a hacer la chica algunos, ¿con dónde compraste esto? ¿Dónde compraste lo otro? Le empieza a tocar la casa de clase media, ¿no? Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo presagiante, que se cernía, que se venía. Una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomaría encima ni cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca había podido hacer tiempo para leerlos, pero allí estaban. El señor Lanari tenía su cultura. Había terminado el Colegio Nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. No había podido estudiar violín, pero tenía un hermoso tocadiscos. ¿Qué podía hablar de literatura con este negro?, pensó Lanari. Se va trabajando en Cabecita Negra, a diferencia de Casa Tomada, si establecemos esa comparación que puede ser un poco forzosa, pero está dada en la historia de la literatura argentina. Esta idea de 1961, pensemos, ¿no? El cuento aparece cuando fue el 55, después viene el fracaso de la Libertadora y el fracaso del frondicismo, ¿no? Claro. Y esta intención de empezar a pensar qué pasó en el peronismo y qué era esa masa. La literatura empieza a pensar, le pone Cabecita Negra al libro. Yo te lo voy a regalar. No. Sí. Qué bueno. Gaby, porque yo no lo sabés leí. que... Lo tengo que leer. Sí. Lo Dije... Si Pedro no leyó a Germán Rosermayer, No lo leí. tenés que leerlo. Les doy otra pauta Qué también. lindo, Gaby, gracias. Todos los que están ahora mismo, si ponen Germán Rosermayer, ahora, les sale un PDF con las obras completas de la Biblioteca Nacional. ¿Esto? Colección Jorge Álvarez. Exacto, la edición es la de la Biblioteca Nacional. Viene con un prólogo de Matías Raya, el gran... Esto debe ser original de esta época, ¿no? Ese es te estoy regalando una segunda edición. Tremendo, 1963. Exacto, la segunda edición te estoy regalando. Impresionante. No, por favor, tiene mi firma para recopilar. Oro vale. Oro. Bueno, en este momento, si ustedes se meten ahí, El señor Pedro venía bajando por la calle de tierra. ese es el primer cuento. Bueno, Matías Raya, que es junto a Horacio González, que hace las palabras preliminares de estas obras completas, dicen eso. Dice, Matías Raya tiene una frase, dice, bueno, Germán Rosermayer parece el One Wonder Hit. One Hit Wonder. Esa, One Hit Wonder, ¿no? Metió un gol. Metió un gol. Tenía 35 años, metió el gol de la literatura argentina, que es Cabecita Negra. Ok. Porque hay muchos cuentos. Hay un cuento que a mí me vuelve loca que se llama Cochecito, que también es muy bueno, pero todos recuerdan a Germán Rosermayer por este cuento Cabecita Negra. ¿Por qué? Porque también, ¿cuántas veces aparece en la literatura la palabra Cabecita Negra? Aparecen dos. En un poema de 1951 de Alicia Eguren. Alicia Eguren, poeta y compañera de John William Cook, desaparecida, ¿no? Fue secuestrada y está desaparecida, Alicia Eguren. 77, creo. Bueno, ella es la primera que en un poema, es el poema Los Cabecitas Negras. Y después aparece... la única representación, representación en el sentido que aparezca en un título literario la palabra Cabecita Negra. Poema de Eguren, cuento de Germán Rosermayer, y en 1969 una señora que había trabajado como psicóloga social en los institutos de minoridad de Eva Perón, escribe un cuento, casi una novela que se llama Program del Cabecita Negra. Esta señora es una de las grandes escritoras argentinas. Se hizo muy famosa a los 85 años cuando ella solita se presentó en el concurso Página 12 de Nueva Novela con su novela Las Primas. ¿Con un seudónimo? Claro, Beatriz Portinari. Estamos hablando de Aurora Venturini, ¿no? Nunca nadie me quiso y me maltrató tanto como Eva Perón. Exactamente. Hoy lo puse. Nadie nunca me maltrató tanto como Eva Perón. Y después tiene otra frase que es hermosa, que dice, por haber estado cerca de Eva, yo fui maltratada, cesanteada, me fui al exilio, pero todo valió la pena. Aurora Venturini. ¿Porteña? No, La Plata. La Plata. Nació en La Plata y vivió toda la vida en La Plata. Ok. La Plata, a los 85 años, el mundo literario y artístico descubre y el mundo se hace famosa Aurora Venturini con las novelas Las Primas. Pero se descubre esta historia, librazo, se descubre la historia de esta mujer profundamente peronista,
bueno, que sus ¿Pero últimos había años... publicado libros? Ella publicó un montón de novelas y libros, más de 20 novelas. Y no pasó nada. No, pero eran autoediciones. Eran autoediciones. Cuando, bueno, es muy famoso cuando Liliana Viola, de Página 12, la llama para decirle, ganaste el premio, y dice, por al fin un jurado honesto. Porque cuando se enteraban que era peronista, nunca me daban para ganar. Ella se autoeditaba las cosas y bueno, después de los últimos años los compartió con Fermín Chávez. Ah, no sabía. Claro, estaba casada los últimos años. Esta biografía es muy buena, se llama Esta no soy yo, de Liliana Viola. Es buenísima esta biografía. El casamiento de ellos dos, Fermín Chávez, de grandes, él quiere casarse, y cuando dice, y me caso por Perón y por los pueblos originarios de la nación, el que acá está, a ver si encuentro el novio, historiador y poeta. Bueno, a ver, acá está. Es buenísimo cuando ellos se casan, quieren armar una fiesta nacional de la poesía. El cura se iba poniendo más, acá está, a ver. Bueno, se casó en 1994 con Fermín Chávez. Okay. Ahí está la foto. No, les quería leer cómo se hizo peronista Aurora Venturini y hablar. ¿Qué clase de peronista es Aurora Venturini? Dice Liliana Viola. Auténtica, pero no alineada, siempre molesta. Inoportuna sus críticas con el resentimiento de los de abajo, pero mirándolo todo desde arriba. Trabajó muchos años en varios institutos de minoridad y tenía una relación no solo con Eva, sino con la familia de Evita. Y cuentan que, bueno, toda la literatura de Aurora Venturini está atravesada también por esa experiencia en minoridad. Aurora Venturini no solo después del 55 tiene que irse al exilio, tiene que, y vamos a decirlo de esa manera, tiene que casarse con un juez para pasar desapercibida por la persecución que tiene, hasta que después casarse con Fermín Chávez en los 90. En los 90 ellos sacan un libro de poemas paleoperonistas, ¿no? Seguir siendo peronista. Es una peronista de Eva. Muy pocas fotos de ella de joven. Muy pocas. Hay solamente acá en el libro de Liliana, que es espectacular. Bueno, Aurora Venturini en 1969, y acá voy a entrar en el terreno de la mentira. De una y del chisme. Bienvenida. En 1969 escribe, ella dice, el programa del Cabecita Negra. En 1970, que está editado acá por Tusquets como Eva, Alfa y Omega, que es la biografía también medio ficcional que escribe Aurora Venturini sobre Eva, y el programa del Cabecita Negra, que es esta novela que te cuento, que lo quise buscar hoy, se lo regalé a alguien, no sé dónde está, pero me lo acuerdo. Sos la China Zorrilla de los libros. Sí, vas dando y dando. Bueno, el programa del Cabecita Negra en 1971 gana el Premio Municipal de Avellaneda. ¿De qué se trata el programa del Cabecita Negra? Se trata de Moncho, un chico nacido en un barrio muy humilde, que a los 20 y pico de años vuelve al instituto, del primero instituto de menores y después de estar preso, a encontrarse con su familia, y ve que su madre había muerto y sus hermanas y hermanos estaban desperdigados. El programa del Cabecita Negra cuenta la historia de Moncho en un instituto de menores. Yo cuando la leo, digo, esto es muy parecido a Crónica de un niño solo de Leonardo Fabio. Si te querés dártela esta semana de octubre, yo te propongo que leas Programa del Cabecita Negra y la pegues con Crónica de un niño solo. Porque lo que está contando Aurora Venturini es Crónica de un niño solo, porque cuenta la vida en el reformatorio, en el llamado reformatorio Instituto de Menores, que ella era psicóloga y los conocía. Y cómo ese chico después vuelve a la sociedad y con qué sociedad se encuentra, las hermanas, el hermano, los amigos. La escena del principio es tremendo. Moncho llega al barrio y llega todo ensangrentado porque se había estado peleando en la ciudad, y él lo reconoce, el almacenero del barrio, y le dice, Moncho, querido, y lo tiene ahí durmiendo en el almacén hasta que se le curen un poco las heridas y puede ir a ver a la hermana. Cuando llega, la hermana estaba embarazada, había tenido 2 pibes, bueno, toda la historia de lo que ella llama el programa del Cabecita Negra, y en el cuento habla del estatuto del Cabecita Negra. Cuando le cuento a Liliana Viola, que le digo, el programa del Cabecita Negra es muy parecido a Crónica de un niño solo. Bueno, parece que Aurora Venturini contó
que ella lo atendió, Leonardo Fabio. ¿Le contó? A Liliana Viola le cuenta. Por eso estamos en el terreno del chisme. ¡Chisme! Para que lo atendió a Fabio. Cuando Fabio estaba en el Instituto de Minoridad. O sea, viste que Fabio pasó Sí, por el claro, Instituto de claro. De hecho, él lo dice. Bueno. Tuvo una infancia feliz. Exacto. Una de sus psicólogas era Aurora Venturini. ¿Y qué decís? ¿Cuál es tu hipótesis? Que puede ser verdad o que quiero creer que es verdad. Sí, quiero creer, no, ya está. No, que quiero que empecemos a contar que Aurora Venturini fue la psicóloga de Leonardo Fabio. Buenísimo. Quiero que empecemos a partir de este programa a contar, si te parece. Pero olvídate. Pero aparte, ya se sabe que Aurora Venturini fue una de las psicólogas de Leonardo Fabio. No, lo atendió, lo ayudó. Bueno, porque las experiencias son muy... ¿Les puedo pedir que tuiteen? Me acabo de enterar que Aurora Venturini fue psicóloga de Leonardo Fabio y no lo puedo creer. Bueno. Y mandan al 11 36 69 0870 la captura del tuit, si son tan amables. No puedo creer que Aurora Venturini era la psicóloga de Leonardo Fabio, me acabo de enterar. Fue en un instituto de menores de Vita. Si pueden agregar eso para el 17 de octubre. Una ficción y algo mítico para esta semana de octubre. Pero obviamente que lo creo. Bueno, el programa de Casita Negra está ahí para leer. Tenía una tapa, está la tapa roja. Hay una tapa de la primera edición que ella misma se hace, Aurora Venturini. O sea, se hace significa pone plata y lo edita ella misma, edita 50 copias, 100 copias. Exacto, no tiene editorial. Claro. Las editoriales la rechazaban o ella dice que no se presentaba o manejaba ella. Mirá lo que es esa tapa del gorila. Tremendo, parece un cuadro de Santoro. Tal cual, parece un cuadro rojo, progrom del Cabecita Negra. Hay un pasaje del progrom donde ella es muy clara y dice, bueno, ustedes piensan que acá, hablando de racismo, ustedes piensan que acá, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, hay segregación en Estados Unidos con los negros, que hay escuelas para negros, hay eso, vengan acá a ver cómo nos tratan la oligarquía los cabecitas negras, ¿no? Es espectacular. No puedo creer que... Está pasando. Y sí, así funciona. Pasando. Así funciona. Y no es literatura. No. Es política. Y sí. Gracias, Miko Maggi. Bueno, la última. Entramos ya en el final de estas tres representaciones. 2003. ¿Te pasó algo en el 2003? Asume Néstor Kirchner como presidente. Néstor Kirchner como presidente. Sí. Y César Aira. Y César Aira se le ocurre publicar esta novelita preciosa que se llama El Tilo. No la leí tampoco. Es espectacular. El tilo es un árbol chico, elegante, de tronco delgado que parece siempre joven. En la plaza de Pringles, además de 10.000 tilos de esos normales, había uno que por un extraño capricho de la naturaleza se había vuelto enorme, venerable. El tronco retorcido, la copa impenetrable, 20 de los otros tilos fundidos, en uno no habrían hecho este. Yo le había puesto el nombre del tilo monstruo. Lo miraba con cierto pavor, o por lo menos respeto, pero también con cariño, porque como todos los árboles, era inofensivo. Nadie había visto tilo de ese tamaño en otra parte. Mi papá, víctima consuetudinaria del insomnio, igual que el de Cabecita Negra. A principios de verano a recoger florcitas de tilo que después secaba y usaba para hacer un té que tomaba por la noche después de la escena. Todo el mundo está de acuerdo en las virtudes del sedante del tilo, pero no sé si... Bueno, ahí empieza a hablar del tilo. ¿Qué pasa con este tilo? Dice, el tilo de mi pueblo era hermoso, pero pasó que se subió al tilo un niño peronista. Y los otros niños fueron atrás de él y destruyeron el tilo. No podría confirmar las virtudes especialmente sedantes del tilo monstruo porque ese árbol ya no existe. Fue echado abajo en un acto irracional de odio político. El acto final de la leyenda pringlense del niño peronista, que se había refugiado en su copa una noche y una banda de fanáticos furiosos que lo perseguía atacó el tronco a hachazos. Ese niño de mi edad, de mi época, con el que puedo identificarme plenamente, se había vuelto un símbolo por razones familiares. Un niño peronista, ¿a quién se le puede ocurrir? Los niños no tienen identificación política, no son de izquierda ni de derecha. Justamente, son peronistas. Pero el símbolo, como un virus fatídico, lo había infectado. Esto dice en 2003 Aira,
el virus KK12. 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 Pero el símbolo, como un virus fatídico, lo había infectado. Todo está en la literatura, muchachos. Por otro lado, la literatura argentina es algo increíble, me vuelve loca el tilo. Por otro lado, la infancia puede serlo como reflejo de nada. Y además la idea, alentada por el mismo Perón, era la de una evolución de la que resultaban necesariamente niños peronistas. Había una biología del peronismo. Claro. Lo más extraño fue que esa banda que perseguía y mató al Tilo Monstruoso y al niño peronista era un comando de la resistencia peronista, una interna. Perfecto. Encabezada por el colchonero Clancio, una compleja serie de malentendidos los había llevado a confundir el signo positivo y negativo de la simbolización que transportaba el niño, lo que indica la complejidad de nuestras querellas políticas que una simplificación posterior ha querido pintar en blanco y negro. Así empieza, esto es la página 10, mirá toda la novela. El niño peronista para mí tiene relación, primero que el padre de Piglia, de Aira, perdón, el padre de Aira sea de Pringles y sea el padre, y que tenga insomnio, lo relaciona con Cabecita Negra. Después cuenta que el padre se hizo el padre de él. El padre de Aira era el que habla es Aira, hay una primera persona ficcionalizada, pero esa es la primera persona de su plaza en Pringles. Aira siempre trabaja esta cosa de datos reales de su vida con la fantasía. Claro. Es el leitmotiv de la literatura airiana, ¿no? Pringles, los pueblos y ponerse él como personaje. El padre del personaje del Tilo es un electricista que se hace muy peronista, ¿no? Y cuenta cómo viven en Pringles, en un pueblito, todo el peronismo mientras él es chico. El niño peronista para mí también tiene que ver con Osvaldo Lamborghini, que era muy amigo de César Aira. No sabía sí, eso. eran íntimos amigos. Y con el niño proletario, pues hay un niño peronista y un niño proletario. Claro. Eran íntimos amigos César Aira y Osvaldo Lamborghini. ¿Da entrevistas César Aira? Acaba de dar una espectacular a la TV sueca. Mira. Una espectacular a la TV sueca que en el medio de la entrevista la está entrevistando la TV sueca. Lo llama la tía para festejar por el cumpleaños y él atiende en la mitad. Da pocas. Es medio un indio. Da pocas, da muy medidas. ¿Tiene la misma edad? Sí. Da pocas, da muy medidas. Es nuestro Nobel, aunque no se lo den. Va por más de las 100 novelas. Tremendo. Todas sus novelas son buenas. Yo no leí una mala de Aira. Te juro, no leí una mala. No, yo tampoco leí tantas, pero no. El Tilo empieza desde ese peronismo incipiente y de ese niño peronista a trabajar, a reposarse primero sobre el silencio del padre peronista y a describir el nacimiento de un antiperonismo visceral en la madre. Y lo trabaja en la cotidianeidad de la vida pueblerina en Pringles. Una vez un amigo mío me dijo, qué gorila esta novela. Yo más que, no sé, son novelas que no intentan ni explicar el fenómeno ni entenderlo. Intentan simplemente... ¿Representarlo? Sí, no, hacerlo literatura. Que es otro proceso, que es un proceso que contiene todo eso, pero a su vez lo niega. Claro. Que contiene la comprensión, que contiene todo, pero lo niega a su vez. Intentan hacer literatura, ¿no? Estas tres obras no son las obras que se recorren directamente cuando uno piensa en literatura y peronismo, ¿no? No, claro. Pero que son el peronismo haciéndose... literatura y trabajando en el terreno de la ficción, de la imaginería. ¿Y cuáles son las obras así las más emblemáticas si uno piensa en literatura y peronismo? Bueno, Marechal, por ejemplo, ¿no? Marechal, el megafón. Otro viaje para pegarse es leer Conocer a Perón de Abal Medina y después leer Megafón, ¿no? Juan Manuel Abal Medina dice que su hermano fundó Montoneros. Después de reunirse con Marechal. Sí, y cuando va a Cuba, Fernando Abal Medina se presenta como un peronista marechaliano. Increíble.
Es increíble. A mí lo que más me llama la atención es esos dos nenes muy jóvenes y muy brillantes, los Abal Medina, sin lugar a dudas, que primero se van a reunir con Jaureche. Están en un café de Córdoba, y creo que Córdoba y Maipú, por ahí, Córdoba, esas calles, y a Jaureche lo llama Marechal y le dice: acá tengo dos pibes. Que te tienen que ir a ver. Te tienen que ir a ver. Y lo van a ver, y Marechal les empieza a leer el manuscrito de Megafón. Tremendo. Uno puede decir que las acciones que tomó Montonero en su primera... Bueno, no sé si están inspiradas o no, pero hay una relación. ¿Qué año es Megafón? No, 70... es la obra póstuma de Marechal. Ya está muerto cuando se publica. No, capaz que estoy tirando cualquiera, pero creo que sí. Porque Búscala. hay algo parecido. ¿Hay algo parecido en...? A un secuestro No, parecido no, es tal cual. Claro. Es tal cual. Se publica, no sé cuándo se publica, la está escribiendo Marechal mientras se cuenta con Fernando y Juan Manuel. Lo cuenta Fecha de publicación 1970. Es increíble, la verdad. Lo cuenta Juan Manuel Abal Medina en Conocer a Perón, en las primeras páginas. O sea que sí, lo recuerdo. Hay que investigarlo esto. Claro que hay que investigarlo, claro que investigarlo. Porque El autodidacta de Villa Crespo. Me parece que esa es una relación, o algunas... en la literatura. Después yo creo que hay varios momentos, igual que el peronismo, donde la literatura va dialogando de esa forma, como dije al inicio, medio desajustada, ¿no? Pero bueno, Jaureche, Las Onceras... ¿no? A eso se llamaría literatura peronista, ¿no? Sí, no, claro, pero eso sí es más una sociología, unos ensayos. Son unos ensayos, sí. ¿No? No, Megafón es una novela espectacular. Es increíble. Increíble. Sí. Densa. Roberto Art, en algún sentido, muere en el 49, no se puede decir que es un escritor peronista, pero la literatura, la introducción de los personajes que hace Roberto Art yo leo ahí el nacimiento del peronismo, en la literatura de Roberto Art, ¿no? Un anticipo de esta masa que entra a la vida política. Por ejemplo, Roberto Art, en El juguete rabioso, tiene la primera representación de un homosexual, de un puto. Tiene la primera representación, una de las primeras representaciones literarias, ¿no? Creo que ahí en Roberto Art se puede mirar un poco con un prisma... La precuela. Una precuela o algo que estaba sucediendo en la literatura. Y estas obras se expresan las tres. La más directa creo que es la de Aurora Venturini, ¿no? Que es la más directa en querer mostrar... trabajar con la materia prima. Aurora Venturini es su peronismo militante como psicóloga en minoridad, su peronismo evitista. El de Germán Rossermayer es un peronismo de los 60, ¿no? Ese peronismo que está desilusionado del pacto con Frondizi, que está viendo que está saliendo de la proscripción y está viendo qué pasó con ese problema en términos filosóficos que fue el peronismo, y César Aguirre no es peronista. Entonces, en el 2003, ¿no? En el nacimiento piensa una familia de pueblo peronista y piensa la sociedad en el 2003. Bueno, es quizás un desencanto en el 2003 que se podía... Sí. Yo creo que surgieron en los últimos años, qué sé yo, en Cardona, en los últimos años sí han surgido expresiones. Los tiempos de la literatura son otros tiempos. Claro. Son tiempos más lúcidos, más contundentes, pero que necesitan tiempo. Necesitan tiempo. A mí los de Incardona me encantan. A mí también, me encanta. Iba a sumar el campito de Incardona, iba a sumarlo, pero quería marcar 3 momentos. Por ahí hacemos un capítulo 2 de literatura y peronismo. Más contemporáneo. Más contemporáneo, después del 2003. ¿Qué se escribió en el kirchnerismo? Yo creo que en el 2015, el 2015 fui con Dorio y Claudio Seiger terminaba el gobierno de Cristina y nos invitaron en el Museo Nacional de Bellas Artes a hablar de 3 novelas que se hayan escrito en el furgor del cristinismo, ¿no? Y yo me acuerdo que hablé de La Virgen Cabezón Cámara, de Ariana Harwicz y de Gabriela Mazú, porque también fue el nacimiento de esas literaturas, ¿no? Cristina dirigía y previo a la ola feminista y al boom de volcarse a leer
las literaturas más potentes eran escritas por mujeres. Y además con temas que tenían que ver con la maternidad, con lo trans, en el caso de Gabriela, y la de, creo que era la Gabriela Mazú con La Intemperie, que es un libro que narra el 2001, ¿no? Una relación, me parece que ahí hasta el 2015 se había cocinado. Las literaturas se cocinan en el fuego de la política. Eso sí que no se puede evitar. Una lengua está infectada por lo que pasa Claro, sí, por una época. Por una época. Así que bueno, podemos hacer un capítulo 2 si les copa, de peronismo, kirchnerismo, bueno, no peronismo, puede ser kirchnerismo y literatura. Literatura y kirchnerismo. Me gusta. Esa está buena. Pero bueno, no quería dejar pasar octubre sin la lealtad literaria. Gaby, la rompiste. Ay, gracias. La rompiste. ¿Cómo viene Argentina Cabaret? Sold out. Bueno, váyanse a cagar. Agotamos el 26 de octubre. Así Mirá, bueno, hablando de sold out. Hablando de sold out y de peronismo y literatura. Qué bien, hola. Amiga, qué lindo verte. Qué linda que estás. Estás muy linda, Fiorito. Estás muy linda, Verónica Fiorito. Hola. Estamos pensando, el público, tenés que vivirlo. El público del cabaret. Ya sos el indio. Soy el indio. El público tenés que vivirlo. El público del cabaret es tan impresionante que estamos pensando a fin de año hacer una fiesta. Me parece perfecto, Gaby. Una fiesta. 6 a.m. Fiesta para, además de chupar y transar. Y sí, para eso son las fiestas. Tocarse, sin mesas, con cosas, pero para los que vinieron. Le queda un video a Gaby, me dicen. Ay, sí, me olvidé, gracias. Quería terminar esta columna. Son 3 minutos, ¿lo hacemos? Por supuesto. Graciela Tacchini es la madre del videoarte. ¿La madre? Del videoarte. Del videoarte. ¿Qué es el videoarte? El videoarte es una expresión que surge a fines del siglo pasado, principios de que con las nuevas tecnologías de videoclip, ¿no? Cuando vas a un museo y en lugar de un cuadro te ponen un video. Que los boludos como yo es a lo que más atención le prestamos. Digo, y este se mueve. Bueno, en la Argentina, la madre del videoarte es Graciela Tacchini. Y Graciela Tacchini tiene un videoarte, así se llama, porque no es ni una... Es una pieza audiovisual con un sentido narrativo y artístico, y no es un corto, es un videoarte. Bien. Vamos a ver el video de Cadáveres. Néstor Perlonda. Cadáveres. La primera escena de la ópera rock Evita me llevó a un recuerdo infantil. Una noche de 1952 fui al cine con mis padres a ver una película de Pepe Iglesias el Zorro, al cine Roca. De pronto se prende la luz y una voz anuncia que Eva Perón había muerto a las 20:25. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. En mi casa, cuando llegamos, estaban brindando. El cuerpo de Evita, cuerpo amado, cuerpo odiado, al que había que ocultar, al que había que desaparecer. La voz es la de Graciela Tacchini, es la voz de ella. Estas imágenes son increíbles, en color. Eso es Rivadavia y Exacto, el Callao. Congreso, sí. En el 52, el velorio de Evita, ¿no? Esas flores ahí son impresionantes.
Bueno, quería traerlo esto como otra manera de narrar literariamente, pero visualmente y narrativamente el peronismo, desde este caso desde la muerte de Eva. Bajo las matas, en esta los la voz de pajonales, Liliana sobre Daunes. los puentes, en los canales, hay cadáveres. Sobre todo, hay cadáveres. Se ven. Se los despansa divisantes flotando en el pantano. Cadáveres. Ese golpe bajo, en la bajez de esa mofleta, en el disfraz ambiguo de ese buitre, la seta de esas azaleas encendidas en esa oscuridad. Qué fuerte. Hay cadáveres, en el quejido de esa corista que vendía estrellas federales. ¡Uy! Hay cadáveres. Graciela Taquini. Bueno, una pieza de videoarte. La voz es la de la gran Liliana Daunes, leyendo el texto de Perlonger. Y está la Evita de Alan Parker, que vamos a trabajarla muchísimo. El próximo de los... Por eso te pido el traje. La vamos a trabajar muchísimo. Vamos a hablar de la conquista. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Y viste que dijimos que vamos a hacer el próximo cabaret con la conquista. Y el gobierno se despachó esta semana con ese video de Villique. Sí. Bueno, hay otras estéticas en los 90. Pensaban lo mismo. Pero de diferente manera. Vamos a ver las expresiones artísticas, vamos a hablar un poquito de la Evita de Alan Parker y bueno, muchísimas cosas más. La pasamos muy bien en el cabaret, así que hemos agotado. Qué alegría, Gaby. Sí, estoy muy contenta. Qué alegría, me pone muy contento también. Este programa ha llegado a su final, no sin antes perdón, no sin antes decirles que Alan Baral de la Foré Muy bien. ganó la camiseta Nani. La camiseta, muy buena. Ganaste la camiseta del Diego, así que te felicito y te agradezco por ser suscriptor de Gelatina. Flor, hasta mañana. Mirá, boluda. Me acabo de enterar que... ¡Wow! ¡Wow! Zarpado. Yo no sabía. Zarpado. Yo tampoco. Gracias, Neuwen, hasta mañana. Gracias, Teo, hasta mañana. Gracias, Gaby Borrelli. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre nos estaremos viendo. Ustedes se quedan con La Broma Infinita, con Seba de Caro, hasta las 6 de la tarde por las pantallas de Gelatina. Que tengan una linda tarde, amigos, amigas, en caso de que eso sea posible. Nos reencontramos mañana a las 13 horas, jueves de Jingles. Chau. Un día de paseo.